Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Perdonen las dificultades técnicas. El día de hoy vamos a tener un nuevo Cazamitos en un formato distinto. Va a ser una charla impartida por, les presento a Zeus Valtierra y a José Norberto. Ambos son físicos de aquí de la Facultad de Ciencias que tienen maestría en Ciencias Físicas por el Instituto de Astronomía. Ellos forman parte de un grupo bien chido que se llama Astrofísicos en Acción, que surge de entre las cenizas de la divulgación mexicana en medio del fin del mundo del 2012 y era apocalíptica en el 2013. Cuando el 9 de noviembre de ese año arman una carpa hecha 100% por estudiantes del posgrado de Astronomía en la Noche de las Estrellas. Hoy, a solo unos días de cumplir 10 años, su sed de la mala y hambre de tacos los ha llevado a abrir un chorro de redes sociales para ver si así pueden sobrevivir en un país que le apuesta 99% al béisbol, 1% al fútbol y 0% a la ciencia. En vista del éxito no obtenido, ahora dedican su tiempo a realizar cartas astrales por comida. Aunque tal vez están buscando en el lugar menos indicado para hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy Norberto Espíritu, encantado de estar aquí. Fíjense que años dando clases en ciencias y viviendo en ciencias prácticamente, y es la primera vez que doy una plática en la Facultad de Ciencias, entonces, y es sobre astrología, ¿no? Qué cosas. Pero bueno, así son las vueltas que da el destino. Entonces, el día de hoy, pues les vamos a platicar, bueno, va a estar dividida en dos partes esta conferencia, esta charla. La primera vamos a ver los elementos en común que tiene la astrología, porque además esta definición de astrología o lo que la gente entiende por astrología ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Nuestro concepto actual, moderno, no corresponde con la astrología que hacían los griegos, con la que hacían los egipcios y los babilonios. Y vamos a ver qué herramientas entonces en común tiene la astrología con las demás ciencias, ahora sí en el término entendido actualmente. Y entonces primero, bueno, astrología, la palabra astrología viene precisamente de las palabras griegas aster, es estrella, y logos, que es palabra, expresión, tratado. O sea, básicamente el estudio, el tratado sobre las estrellas, ¿no? Y esto, si uno lo leyera en este momento, si esta palabra se hubiera inventado en la edad moderna, pues pensaría uno que esto es básicamente la ciencia que estudia las estrellas, ¿no? Sin embargo, pues como hay todo este contexto histórico que se ha venido arrastrando desde hace más de 3000 años, pues ya hemos abandonado ese nombre, ¿no? Los que nos dedicamos a estudiar el firmamento y el universo ya no decimos que somos astrólogos, somos astrónomos, pero ahorita vamos a ver cómo pasa esto, ¿no? Primero, conceptos básicos. A lo mejor ustedes que están ahorita en la carrera, no sé en qué carrera estén, me imagino que muchos saben de física, de ciencias de la Tierra, pero hay conceptos básicos que surgieron en la astrología, que hoy en día utilizamos de hecho los astrónomos y las astrónomas, y que estudiamos, o sea, en los cursos de licenciatura y de posgrado. Vamos a ver cuáles son. Y bueno, uno de ellos es el zodiaco. Las constelaciones del zodiaco son básicamente aquellas por las que el Sol pasa en su recorrido a lo largo de la bóveda celeste, ¿sí? Si nosotros observamos el Sol y su movimiento a lo largo de un año, desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra, como harían los babilonios y los griegos hace miles de años, solo tenían esa herramienta, ellos no sabían y no tenían manera de saber realmente que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Entonces ellos veían que el Sol tenía estos movimientos aparentes y se daban cuenta de que el Sol se desplaza sobre las distintas estrellas del firmamento, ¿verdad? Y a estas estrellas se dedicaron pues, a unir los puntitos y con ello surgió el concepto de constelación. Y el Sol a lo largo del año entonces se ubica en las distintas constelaciones, que son 13 en realidad. Esas serían las constelaciones del zodiaco, salvo porque si se dan cuenta aquí sobra una, ¿no? Que es Ofiuco, que habrá sonado, seguramente se acordarán que sonó hace algunos años, o suena cada año en realidad, ¿no? De que dicen que Ofiuco, alguien llegó a decir por ahí que se descubrió una nueva constelación del zodiaco, que era Ofiuco, que era un nuevo signo zodiacal, o también de repente surge algún astrólogo a decir que sus métodos ultramodernos involucran a Ofiuco. Bueno, desde hace más de 3000 años los babilonios sabían que el Sol pasaba por Ofiuco, pero resulta que para los babilonios lo más importante no era el Sol, sino la Luna. Y entonces ellos al observar la Luna se daban cuenta de que precisamente cada 29 días o casi cada 30 días la Luna completa una lunación, que es el espacio entre el tiempo que tarda en llegar de una fase a otra igual. Por ejemplo, entre dos lunas nuevas, entre dos lunas llenas,
Eso tarda 29 días y medio, prácticamente 30, y eso es una lunación. Entonces, ellos dividieron el año, para ellos su año era de 360 días, con meses, eran 12 meses de 30 días cada uno, y con eso les quedaba perfecto, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí Ofiuco, entonces era la 13ª constelación, y decidieron sacrificarla, y solamente se quedaron con las 12 que todavía nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Esas son las constelaciones del zodiaco. Entonces, por ejemplo, en junio, desde nuestro punto de vista en la Tierra, el Sol se encuentra en Tauro, y en agosto, el Sol se encuentra en Cáncer, ¿no? De ahí vienen los famosos signos zodiacales. Se supone, originalmente, que cuando el signo que tú tenías, que se te asignaba al nacer, era debido a que el Sol se encontraba en esa constelación, ¿no? O en ese signo. Y otro concepto muy importante es el de estrellas fijas y planetas. Y es que si uno observa, es muy observador y se dedica a registrar cómo se mueven las estrellas, cómo se ubican en el firmamento, en la bóveda celeste, encontraremos que las estrellas parecen mantener la misma configuración o la misma distancia entre unas y otras día con día. A lo largo de una vida humana no vemos este cambio, ¿no? Entonces, por ello, a esas estrellas que integran las constelaciones se les llaman estrellas fijas. Así se les ha llamado desde la antigüedad. Y este término lo encontrarán desde los babilonios hasta los griegos, egipcios y también en la época dorada del Islam, de la astronomía islámica. Y todavía hoy en día se usan libros de texto, y aunque más en términos románticos, ¿no? Pero entonces estas son las estrellas fijas, no cambia su posición respectiva una de la otra, por lo menos en el transcurso de una vida humana, pero aquí encontramos también estos puntos brillantes que parecen desplazarse sobre el fondo de estrellas, ¿no? Si nosotros nos dedicamos a observar a lo largo de varios días, varios meses, aún sin telescopio, encontraremos que estos puntos brillantes, que son los planetas, estos sí se mueven sobre el fondo de estrellas, cambia su posición día con día, sobre todo los planetas que van más rápido, que son Mercurio, Venus, y Marte. En ellos es muy notable ese movimiento, y por eso se les puso el nombre de estrellas errantes, ¿no? De hecho, el nombre planeta viene del griego planetai, que significa también vagabundo o errante. Y así se va a ver el cielo hoy en la Ciudad de México a las 8 de la noche, más porque tengan referencia. Vamos a ver todos estos planetas. Por ahí va a estar Saturno, Júpiter, Urano también, y otros. Júpiter que apenas estuvo en oposición. Sí, que Júpiter, por cierto, estuvo en oposición hace poco. Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver qué es eso. Pero bueno, también, entonces los astrónomos barra astrólogos de la antigüedad, notaron los movimientos aparentes del Sol. Entonces, si nos dedicamos a estudiar el Sol durante un año, a simple vista, y registramos dónde se encuentra, por ejemplo, dónde se ubica el Sol a cierta hora del día, encontraremos que el Sol no se ubica siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Sino que, además, si hacemos ya un registro muy detallado, como hizo este astrofotógrafo, encontraremos que el Sol describe esta figura muy interesante. Aquí lo que hizo este astrofotógrafo fue tomar una fotografía del Sol a la misma hora, a lo largo de varios meses, a lo largo de un año prácticamente, y entonces vemos que el Sol se encontraba siempre en una posición distinta. De hecho, hoy en día, esto lo identificamos como en su punto más bajo, este es el solsticio de invierno, ocurre el 21 de diciembre aproximadamente. Posteriormente el Sol va aumentando, va ganando altitud, hasta que llega a este punto, que es donde cruza el ecuador celeste. Aquí ocurre el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, o el equinoccio vernal también se llama, y luego hasta que llega hasta su punto más alto, donde es el solsticio de verano, ¿no? Aquí en el hemisferio norte. Posteriormente el Sol empieza a perder altitud, pasa una vez más por el ecuador celeste en el equinoccio de otoño, y así se repite, ¿no? Entonces esta figura se llama analema, y esta era muy conocida para los antiguos, sobre todo para los babilonios. Justamente aquí les cuento sobre los babilonios. Ellos tienen registros astrológicos, astronómicos, desde el año 3000 a.C. Precisamente algunos de ellos han sobrevivido en placas como esta, que es la tableta Mulapin, que se fabricó aproximadamente en el año 1000 a.C., pero esta es una reproducción, o sea, más bien es un compendio de conocimientos previos que ya se tenían, que ya habían desarrollado los babilonios, y esta tableta, si uno se pone a leerla en asirio o babilonio antiguo, entonces encuentra que aquí hay las constelaciones del zodiaco, ya están ahí bien determinadas, también aquí se describen los movimientos aparentes del Sol, y también otros desarrollos de esa civilización, ¿no? Como los meses lunares, que les decía que para ellos era un año de 12 meses, de 30 días cada uno. También se describen los planetas. Por cierto, para los babilonios, ellos introdujeron el concepto de planeta, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, pero para ellos también el Sol y la Luna era un planeta, ¿no? Entonces, ellos conocían 7 planetas. El concepto de estrella fija, y también esta tabla, la tabla de Mulapin, ya también incluye un capítulo, una sección sobre presagios, sobre cómo interpretar
estos movimientos en términos de, o su incidencia sobre la vida y la historia humana, ¿no? Pero fíjense, la astrología babilónica era muy distinta a lo que hoy en día entendemos por astrología, era completamente distinto. De hecho, las estrellas y los planetas se consideraban vías de comunicación con los dioses. O sea, no era que los planetas influyeran sobre ti, ¿no? Sino que los planetas, el cielo, era regido por ciertos dioses de su religión, y la forma en la que los dioses nos comunicaban, nos mandaban mensajes, desde su punto de vista, era precisamente con los movimientos de los planetas, con su aparición, con su desaparición, con su aumento del brillo, ¿no? No se consideraba el individuo. Los babilonios no hacían horóscopos, eso era muy interesante. Simplemente para ellos los movimientos de los planetas y las estrellas tenían repercusiones sobre las ciudades, sobre las civilizaciones y los reyes, ¿no? Porque las decisiones de los reyes influían sobre sus poblaciones. Y además tenían unas reglas bastante interesantes, o sea, que estaban bien escritas y registradas. Por ejemplo, los eclipses abarcaban presagios de 300 días. Y los movimientos de los planetas abarcaban presagios de 30 días, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, desde ahí viene el concepto también de signo, aunque ellos no lo adoptaban formalmente, que cuando tú nacías o donde estaba el sol en ese signo, a partir de ahí 30 días, se consideraba el signo del que naciste, ¿no? Como les decía, ellos introdujeron el concepto de planeta, y para ellos lo más importante era la luna. De hecho, muchos de sus presagios y rituales tenían que ver la relación entre los planetas y la luna, ¿sí? Tenían que ver a qué distancia se encontraba el planeta de la luna, o si la aparición de un planeta coincidía con la luna llena. Por ejemplo, eso se consideraba un buen augurio. En cambio, la desaparición de la luna o la luna nueva era un mal presagio, y la combinación de ciertos planetas, por ejemplo, Marte era visto como un planeta negativo. Entonces, pero si se combinaba con la luna llena, entonces ya era neutral, pero si se combinaba con la luna nueva, entonces ya era negativo, era un presagio negativo, y así tenían sus reglas. Si les interesa este tema, les recomiendo esta fuente, que es un compendio, un libro sobre astrología mesopotámica, 95, ahí vienen todos los rituales que se han recuperado hasta la fecha, ¿no? Y entonces, a ellos les sucede más bien después de la civilización de Babilonia, de Mesopotamia, la más importante fue Egipto, el antiguo Egipto, pero después el antiguo Egipto tuvo relaciones muy importantes con la Grecia antigua. Y esto es muy importante porque en la Grecia antigua se da el siguiente salto importante en la astrología. Por ejemplo, aquí surgió la publicación del Almagesto, que es de Claudio Ptolomeo. El Almagesto sí era el tratado más importante de astronomía de la historia antigua, que una vez más recopila conocimientos que ya se tenían previamente y le da una formalidad, ¿sí? Lo pone dentro de un sistema. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de la de la astrología griega fue introducir el concepto de las dos esferas, que todavía seguimos usando hoy en día. Si ustedes se deciden a estudiar astronomía, aquí en el Instituto de Astronomía o donde sea, van a aprender las coordenadas celestes, el sistema de coordenadas ecuatoriales, y ese sistema está basado en referencias como el ecuador celeste, como el equinoccio vernal, y básicamente pues porque solo podemos hacer astronomía desde la Tierra, ¿no? Entonces, consideramos la esfera de la Tierra y la esfera del cielo. Esto lo introdujeron los griegos hace más de 1000 años y todavía lo seguimos utilizando, ¿no? Muy importante también, en esta época se introdujeron herramientas como el gnomon y el astrolabio, que ya permitían hacer trigonometría, permitían medir ángulos, y esto le dio un desarrollo más formal entonces a la astronomía / astrología. Por ejemplo, gracias a ello Hiparco pudo descubrir la precesión de los equinoccios, y bueno, y ahí hay un typo, perdón, y crear modelos del sistema solar con epiciclos y ecuantes. Por ejemplo, este es el sistema que describe Ptolomeo en el Almagesto, con la Tierra en el centro y los planetas orbitando alrededor, ¿sí? Moviéndose sobre epiciclos, ¿no? Pero el sistema con la Tierra exactamente en el centro no funcionaba muy bien, entonces la tuvo que desplazar un poquito, y el que verdaderamente estaba en el centro era el ecuante. Entonces ya ahí empezaba a tener problemas el sistema geocéntrico, pero lo más interesante es que sí funcionaba, porque miren, por ejemplo, esta imagen que está aquí es de pues así que un mecanismo que se llama el mecanismo de Antiquitera, no sé si alguna vez lo han escuchado. Este era un mecanismo que consistía en una serie de engranes y ruedas que permitía predecir las posiciones de los planetas, incluso permitía predecir las fases de la Luna y otras cuestiones, y estaba basado en el modelo geocéntrico. O sea, por más que hoy en día el modelo geocéntrico ya es una cuestión de libros de historia, la verdad es que en su momento era útil para hacer cálculos, ¿no? Y era bastante útil para los instrumentos que se tenían en ese momento, ¿no? Las predicciones eran bastante exactas bajo las incertidumbres, ¿no? De la vista con el ojo. Y bueno, entonces justamente uno de los fenómenos que más se querían explicar
que más demandaba explicación en esa época, que se dedicaron los griegos a explicarlo, los babilonios no lo hicieron, pero los griegos sí, fue el del movimiento retrógrado. Si ustedes ponen mucha atención a los planetas, por ejemplo, este es Marte, esta es una foto real, bueno, son varias fotos apiladas sobre el fondo de estrellas. Esto lo recopiló un astrofotógrafo, y a lo largo de varios días se ve como Marte va entrando por esta zona, de repente se regresa, y esta parte se llama movimiento retrógrado, porque va en dirección opuesta al movimiento de las estrellas. Después otra vez se regresa y continúa por su camino. Entonces, esto lo tenían que explicar los griegos. Los babilonios no pudieron, los griegos dijeron, sí, vamos a explicarlo, y lo hicieron entonces poniendo a la Tierra en el centro. Dijeron, vamos a inventarnos entonces un mecanismo llamado epiciclo. De acuerdo con él, entonces el planeta Marte lo que hace es que entra a una especie de bucle y continúa su camino, ¿no? Por acá. Y con eso, entonces eso se refiere a esta imagen que les pongo aquí. De hecho, esta rosa que ven adentro es el pentagrama de Venus, se llama. Es la figura que describe Venus cuando vemos alrededor de la Tierra. Claro que hoy en la actualidad pues lo explicamos más fácil con el sistema heliocéntrico, ¿verdad? Simplemente, como la Tierra tiene una órbita más interna, cuando la Tierra va más rápido, de acuerdo a las leyes de Kepler, y cuando entonces la Tierra rebasa a Marte, pues se crea esta ilusión óptica de que Marte parece que se regresa, ¿no? No es que se regrese, simplemente es que lo estamos rebasando. Pero bueno, entonces también la filosofía, el sistema filosófico de aquel momento no permitía, ¿no? No les permitió a los griegos crear estos, básicamente poner al Sol en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto venía en un contexto en el que Aristóteles decía que la Tierra estaba en el centro del universo y además ya había una división entre la Tierra y el cielo, ¿no? El cielo era gobernado por el éter y justamente eso lo retoma Ptolomeo en su libro más importante de astrología. Su libro más importante de astronomía fue el Almagesto, y ese le ganó una reputación muy importante. Y eso le sirvió entonces para escribir el Tetrabiblos, que ese sí es un tratado de astrología pura y dura, que lo escribió hacia el final de su vida, en el año 168 después de Cristo. Y aquí es donde se asientan las bases de la astrología que permanecerían hasta el Renacimiento y que muchas de ellas todavía se usan en la actualidad. Por ejemplo, él primero ya marca el sistema de las 2 esferas, ¿no? Los babilonios no hacían eso, para los babilonios eran los distintos dioses gobernando los planetas. Para Ptolomeo ya era muy claro que estaba la esfera de la Tierra, la esfera del cielo, donde gobernaba el éter, y precisamente su explicación era que la interacción de los planetas con el éter era precisamente lo que influenciaba sobre la Tierra, sobre las personas. Aquí también, por ejemplo, nos ponen el Tetrabiblos, los signos y planetas masculinos y femeninos. Por cierto, intenté leer el Tetrabiblos y es un tratado súper denso, súper extraño. Léanlo alguna vez, está interesante. Pero, o sea, todo esto lo hace él de manera autoritaria, ¿eh? Él simplemente te dice, la luna es femenina y Venus es femenino, y porque son húmedos. Así te lo dice. Ya, no se justifica. Después te dice que Marte es masculino y Mercurio también, pero que a veces cuando Mercurio es húmedo, ya se vuelve femenino. Es una cosa muy extraña, la verdad, pero léanlo. Está divertido. También habla de planetas nocturnos y diurnos, dependiendo de cuándo se vean y sus influencias, ¿no? Y eso sí, Ptolomeo nos da la pauta para hacer horóscopos. El Tetrabiblos tiene una sección sobre horóscopos individuales. Y bueno, básicamente esto permanecería hasta el Renacimiento y sería retomado por otros científicos que ustedes sí han estudiado en sus clases, como son Galileo, como Kepler. Newton ya no tanto, pero Galileo sí sabemos que él hizo horóscopos. Sabemos que en la Universidad de Padua, donde él estudió, donde él trabajó, todavía en el siglo XVI se estudiaba el Tetrabiblos, se estudiaba astrología. Y de hecho, durante el juicio a Galileo, uno de los cargos que se le imputaron a Galileo fue precisamente hacer astrología, porque ya empezaban a surgir en ese momento críticas hacia la astrología, pero no venían desde el ámbito de la ciencia, sino desde el ámbito de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía que ¿cómo, no? O sea, ¿cómo que estás predeciendo el destino, no? Si eso solo puede hacerlo Dios y la Iglesia, ¿no? Eso es una herejía. Y entonces llegaron a un consenso, la Iglesia y la Inquisición, en el que la astrología lúdica era permitida, pero la astrología determinista, donde ya se hacían horóscopos, no era, o donde ya se afirmaban ciertos destinos y ciertos acontecimientos, esa era herejía, ¿no? Y entonces a Galileo lo acusaron de hacer astrología determinista, pero al final, después de muchas investigaciones, dijeron que no, que solo hacía astrología lúdica. Aunque en realidad sí, o sea, él hacía horóscopos para la realeza, ¿no? Y de Kepler sí sabemos que
él era muy fan de la astrología y buscó darle bases más filosóficas. De hecho, él obtuvo mucha fama porque en 1595 predijo la invasión de los turcos otomanos sobre Rumania, eso dice, ¿no? Pero gracias a eso ganó un gran renombre. También predijo una gran helada que destruyó muchas cosechas en Europa Central, y entonces gracias a eso pues, lo contrataron y pudo hacer sus estudios astronómicos, ahora sí, ¿no? Si no hubiera sido por la astrología, básicamente no tendríamos las leyes de Kepler. Y Newton sí estudió astrología, pero la verdad es que él ya no hizo horóscopos. Básicamente, aunque él se metió más en la alquimia, por eso se dice que él es el último de los magos, ¿no? Y bueno, básicamente aquí, en esta época, es cuando ya se separan la astronomía y la astrología, y ya surge la astrología moderna de la que les va a hablar Zeus. ¿Quieres pasar por acá? Sí. Es que necesito. De hecho, estamos pensando seriamente en hacer horóscopos para ganar dinero. También pueden hacer donaciones en nuestro PayPal. Bueno, a ver. Seguramente conocen los horóscopos, que es como lo más común que hay, que es lo que vemos en redes sociales, en los periódicos, en todos lados. Pero en realidad, simplificar el horóscopo o el destino, como lo llaman estos cuatro. Bueno, aquí, para que no se sorprendan, voy a hablar bien de la astrología moderna, para que no vayan a empezar a decir, sobre todo mis alumnos de cálculo, que ya enloquecí y que ya no les voy a dar puntos por haber venido. No, sí les voy a dar después de un examen. No solamente es el zodiaco, no solamente son las 12 o 13 constelaciones, si quieren, las que pueden regir nuestros destinos o las cosas en cómo nos va, sino que hay muchas más cosas, como por ejemplo el signo lunar, es decir, dónde estaba la luna en el momento en el que yo nací. No solamente dónde estaba el sol cuando yo nací, que ahorita veremos algo de eso, sino también la luna y qué constelación estaba saliendo en ese momento, que ese es el ascendente. O el regente, qué planetas, en qué constelaciones estaban también en el momento en que yo nací. Entonces, tomando todo esto en cuenta, el sol, la luna, las constelaciones, los planetas, pues resulta que podemos poner todo en 12 casas. Esto no sé si lo entiendan, espero que sí. Es un pequeño chiste que ya no muchos entienden. ¿Lo entienden? A ver, alza la mano, ¿quién lo entiende? Ok, menos de la mitad más o menos. Bueno, es una cosa que se llaman los caballeros del zodiaco, en el cual pueden aprender mucha física, créanme, mucha física. Pero bueno, utilizando estas 12 casas, resulta que ya no tenemos 12 posibles combinaciones, sino que tenemos 20,000, al menos 20,000 o más de 20,000 combinaciones posibles. Entonces eso ya a los astrólogos modernos les dice, bueno, a ver, yo ya te puedo dar algo un poco más acertado sabiendo todo eso. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio al ratito. La astronomía moderna también se basa en estadísticas, es decir, que también utiliza datos que se obtienen de los grandes telescopios para decir, mira, yo puedo tener más información, porque como sabemos, pues hay muchas cosas que no podemos ver con nuestros ojitos, sino que necesitamos instrumentos, telescopios, los grandes telescopios. Y entonces, como esas bases son públicas, pues también se pueden utilizar para darnos más detalles de lo que nos puede suceder. Bueno, pues resulta que las conjunciones, por ejemplo, nos pueden ayudar, o les pueden ayudar a los astrólogos también a predecir pandemias. Por ejemplo, la que tuvimos recientemente, ahorita les daré la fecha, que fue por ahí de enero de 2020, hubo una conjunción, y entonces esa pandemia resulta que dijo que, estuvo predicha por esta conjunción de Júpiter y Saturno. No sé si se acuerdan que, de hecho, a finales fue cuando tuvieron la máxima conjunción, a finales de 2020, la llamada estrella de Belén. Si no lo vieron, pueden ir a nuestro canal. Voy a hacer muchos comerciales, espero que no se enojen aquí. En nuestro canal tenemos la transmisión de la conjunción de la estrella de Belén, de Júpiter y Saturno, que estuvieron muy, muy juntitos y se veían muy brillosos y se veían muy hermosos. Bueno, pues resulta que eso puede ayudar a predecir pandemias. Hay una cosa bien chistosa que se llama el efecto Marte, que me dice que si tú naces en la 12ª o en la 9ª casa, o bueno, cuando naces Marte está en la 9ª o en la 12ª casa, resulta que puede ser mejor para los deportes. Hay una estadística que dice que la gente nacida o que su regente está en la 9ª o 12ª casa y que sea Marte, pues va a ser muy buen deportista. También tienen ahí datos.
El efecto Saturno sirve para científicos, igual Saturno debe estar en alguna de las casas. El efecto Júpiter también puede ser un gran actor o actriz. En realidad, pues estos yo no los conozco, bueno, son de muy, muy antiguos, habría que revisar más modernos, no sé, se me ocurre Alfredo Adame o alguien, ¿no? A ver si también Júpiter está ahí en su casa. Y pues justamente esto lo hizo con estadística un cuate que se apellidaba Gauquelin, no sé si se pronuncia así, y lo criticaron porque le dijeron, bueno, son muy poquitas estadísticas, y entonces él hizo más estadísticas, y resulta que dijo, no, mira, sí hay una correlación ahí, sí hay una correlación con más personas de su regente, en este caso de Marte. Y bueno, pues se tienen muchos datos, por ejemplo, la actividad sísmica, seguramente si observamos cómo están los planetas hoy, pues nos dicen que iba a haber un falso sismo el día de hoy, antes de la plática, y no es que yo viniera tarde y Norberto jalara la palanca, eso no pasó. También que los pelirrojos suelen nacer cuando Marte está en la segunda casa, o que hay mayor número de accidentes laborales cuando el Sol está en conjunción o en oposición. A ver, la conjunción es cuando están en la misma casa. La oposición es cuando están en extremos separados de la Tierra, como sucedió ahorita con Júpiter. El Sol estaba aquí, la Tierra en medio, y Júpiter del otro lado perfectamente alineados, que es el momento en el que digamos que están más cerca los planetas de nosotros, ¿no? De la Tierra. Eso es la oposición, básicamente. No es que sea el momento en el que estén más cerca en la historia, pero sí al menos en ese momento del año. Y bueno, eso puede decir que si el Sol está en conjunción con algún planeta y tú tienes que ir a trabajar, pues mejor no vayas, ¿no? No vayas a presentar ese examen porque lo vas a reprobar. Y también cuando los días de luna llena o luna buena, pues tampoco es bueno invertir en sus bitcoins que seguramente tienen, ¿no? ¿Alguien tiene bitcoins por aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? No hay nadie de ciencias de la computación, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más pudieron ver estos cuates? Pues resulta que si veían las cartas natales de niños, los astrólogos acertaban un 72% contra un 50% de los psicólogos para saber si eran niños dotados o niños con discapacidades, que en realidad pues, suena muy feo porque simplemente se referían a niños así como normales, ¿no? Pero después decían, no, sí, tiene altas capacidades. Y bueno, este programa que no sé si siga vigente, que dice que dependiendo de también cuándo nacieron, de todas estas combinaciones que les dije, que si se van como mezclando, entonces tú puedes encontrar al amor verdadero. Entonces, tómenlo en cuenta. ¿Sale? Y... aquí tengo que leer lo que escribiste. Oye, Zeus. No, primero tienes que leer la diapositiva. Sí, ¿no? No. Perdón por el mal gag, pero sí, así está planeado. Así está planeado. Oye, Zeus, pero eso es imposible. No hay ninguna fuerza, ninguna interacción de la naturaleza que pueda afectar a nuestra personalidad. ¿O sí? Hablando de fuerzas de la naturaleza, si es que hay alguien de física, pues nosotros conocemos el magnetismo, por ejemplo, cómo funcionan los campos electromagnéticos, que de hecho se describieron desde los griegos, ¿no? Incluso. Entonces, ellos ya los describían y no sabían qué era. Y decían, es que hay una cosa que se llama éter, etcétera, y no sabían qué era. Entonces, eso puede suceder ahorita. La epilepsia, por ejemplo, se determinó mucho antes de que se supiera que había corrientes eléctricas en el cerebro. O, astrónomos, sabemos que hay una cosa que se llama energía oscura, que no sabemos qué rayos es, quién sabe si lo sepamos pronto, pero que está ahí, y sabemos que está ahí. No sabemos qué es, pero sabemos que está ahí porque podemos medir cómo es que está haciendo que el universo se acelere. Entonces, pues debe de haber una conexión real, ¿no, Norberto? ¿Tengo que leer más? No, ya no. Bueno. Muchos tomadores de decisiones, desde la antigüedad y ahorita, pues se basan en eso. En decir, pues ahora toca invadir Ucrania, ¿no? Y ahora toca hacer algo ahí malo, ¿no? Y eso lo toman basado en decisiones del horóscopo, lo crean o no. No pueden estar equivocados, ¿o sí? No solo ellos,
nosotros, aquí en México, a cada determinado tiempo se hacía, no sé si se sigue haciendo, una cosa que se llama la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología. Y la última vez que se hizo, pues resulta que el 77% de los mexicanos y mexicanas creen o piensan que hay algo de verdad en la astrología. Sobre todo en los horóscopos, que es como lo más básico. De hecho, digo, a veces en otras audiencias, pues siempre llego y lo primero que les pregunto, a ver, ¿quién lee su horóscopo y quién cree en él, no? Y pues ya, así me alzan la mano más de la mitad del auditorio. ¿Esto por qué? Porque, según los astrólogos, pues es una disciplina que estudia un fenómeno que es muy real, tiene su propio método. Y no se le considera como tal en los ámbitos académicos, por lo que siempre dicen que los científicos somos de mente cerrada. Entonces, antes de seguir, me gustaría realizar un breve experimento. Para esto van a necesitar sus celulares. Necesito que saquen sus celulares, por favor, o la cámara de su celular. Espero que tengan RIU y os datos, porque los van a necesitar. Ahí, ahorita que les ponga el QR, van a tener que rellenar un formulario, no se preocupen, ahí tenemos nuestro aviso de privacidad y todo, que además al finalizar lo vamos a borrar. O bueno, aunque lo podría guardar, ¿no? Por mis estudiantes que vinieron por su medio punto en un examen. Por eso tenemos audiencia en este caso, porque los amenacé. Bueno, tienen que leer, cuando llenen sus datos y lo manden, generamos nosotros un programa, estuvimos trabajando ahí como 2 semanas, desde que nos invitaron, generando este pequeño programita, que de hecho los pueden encontrar muchos en la red, que cuando le meten los datos de su fecha de nacimiento, dónde nacieron, si saben a qué hora nacieron, también esa la puse opcional, por si no saben, pues no hay problema, y entonces con eso se les puede generar su carta natal. La idea es que ahorita que les ponga el QR, lo escaneen, llenen el formulario, lean, eso es solo para ustedes, no se lo compartan al de lado, por favor. No sé si alguien conozca el experimento, si ya lo conocen, no les diga nada a nadie, pero si no lo conocen, solo quédenselo ustedes, no lo lean, nadie lo lea, por favor, porque les voy a hacer una pregunta acerca de ese texto. Se supone que a cada quien le va a salir algo personalizado y que tiene que ver con su fecha de nacimiento y todo esto, ¿sale? Entonces, ¿ya están listos? ¿Y listas? Ok, entonces ahí está el QR. No sé si en el TikTok también se pueda ver para que la banda de TikTok lo pueda hacer. Norberto está muy cerca, no creo que te deje. Ah, pues sí. Entonces ahí está, por favor escaneenlo, llénenlo. Lo que les va a salir es solo para ustedes, solo para ustedes, no se lo compartan a nadie, son datos, pues no son sensibles, pero sí son personales. Entonces, sí me gustaría que hicieran este breve experimento. Espero tantito a que lo terminen de llenar. Lo lean lo que les sale. Se supone que a cada quien le sale algo distinto. Y bueno, no sé si la banda de TikTok también ahí pueda votar, ponga un like cuando haga la pregunta. ¿Había sucedido esto antes en un Cazando Mitos, Cas? ¿Había sucedido esto antes de hacerlos? Muy bien. Entonces, cuando ya les llegue su respuesta, ahí se quedan. También les va a llegar un correo, pero quédense ahí en la respuesta que les llegue. Ya saben, solo para ustedes. Y me van alzando la mano cuando ya les llegue su respuesta, ¿sale? Como para ir contando. Daría el de Norberto, pero no, porque es personal. El mío dice que voy a dar una conferencia. Va a haber un temblor hoy. ¿Sí? ¿Ya quedó? Ah, muy bien. Por allá, arriba, espero que despierten para que lean, para que conozcan su futuro. Ahí denle un codazo al que está roncando para que Léanlo con calma también. Sí, léanlo con calma. Verifiquen que... Y no lo compartan. Ahorita lo van a compartir, pero primero no lo compartan, por favor. Para ver si sale el ejercicio bien. Y también léanlo en voz baja.
Bueno, ahorita alguien lo va a leer. Vamos a ver. Ok. Creo que ya lo están leyendo. Digo, ya saben que no es tan exacta esta ciencia. Entonces, por ahí alguna cosilla, puede que no, puede que sí, no se preocupen. Muy bien, miren, está chido porque hasta el camarógrafo de TikTok está ahí haciendo su experimento. Muy bien. Entonces, a ver, alza la mano, ¿quién ya terminó? ¿Quién ya le llegó? Ya casi todo el mundo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, creo que ya podemos avanzar. Muy bien. La pregunta es, ya que ahorita que lo leyeron, de una escala del 1 al 5, voy a preguntar 1, 2, 3, 4, 5, donde 1 es que casi no se sintieron identificados. Bueno, voy a decir identificados para que no tenga que repetir. Con lo que les apareció, con lo que leyeron, y 5 es que se sintieron muy identificados. ¿Sale? Entonces, 1, 2, 3 personas. 2, 3 personas, 4. Más o menos. Esa ya llegó al final, no cuenta. 3, también 4. Bueno, es que también hay poquitas personas, ¿no? 5, perdón, sí, ya dije 4. 4. Okay. Ahí medio, más o menos se ve. 5, casi nadie. Digo, Gauss, ¿no? Pero 3 o 4, o sea que más o menos dijeron, suena que sí, ¿no? Entonces, voy a necesitar a alguien del público que se pare, por favor, y nos ayude a leer lo que les apareció. Se supone que es distinto para todos, pero alguien que se quiera parar. Cas. Eres una persona muy ambiciosa y trabajadora que genera éxito y quieres tener un rol de autoridad y liderazgo sobre todo en tu vida de trabajo. Recientemente has tenido que recuperarte de una decepción debido a tu trabajo. Sin embargo, es importante que no busques obtener el éxito a tus problemas, no olvides trabajar en conjunto para llegar más lejos y encontrarse el verdadero amor en el vida de tus. Ahora, ¿qué opinan? Ahora que saben que a todos les salió lo mismo. ¿Se sienten igual identificados? Sí. Sí, porque debe de ser así. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. Este experimento lo hacía un cuate que se llamaba ¿cómo se llamaba? ¿Randy? También James Randi. James Randi. Luego ahí se le ponían locos, ¿no? ¿Será que en verdad la astrología funciona? Digo, es una ciencia empírica, ¿no? La cosa es que las cosas que son negativas no se pueden demostrar. O sea, un negativo no lo podemos demostrar. Si bien dicen, pues es que esta debe ser la madre de todas las ciencias, por lo que nos platicó Norberto, por toda esta historia, porque antes era en realidad lo mismo, hubo un momento de bifurcación ahí, pues resulta que en realidad no. En realidad, la madre de todas las ciencias, aunque no sea una ciencia según mis amigos de matemáticas, pues son las matemáticas, son las que nos ayudan. ¿Qué pasa con las estadísticas? Pues en realidad tú puedes hacer las cuentas que tú quieras y puedes obtener lo que tú quieras. Si trabajamos, por ejemplo, con pi, pues pi nos va a dar, puedes encontrar lo que quieras en la expansión de pi, ¿sí? Si es que les han platicado ahí un poquito. Los planetas, que los planetas estén ahí en alguna constelación, pues en realidad no es que estén en una constelación los planetas, porque si nosotros vemos esta cosa que, por ejemplo, esta es la Osa Mayor, bueno, es el cucharón de la Osa Mayor, pues resulta que si nosotros lo viéramos desde otro punto de vista, si nos fuéramos a viajar al otro lado de la galaxia, bueno, no tan lejos, puede ser cerca, pues nosotros veríamos que así están las estrellas repartidas del cucharón de ahí, de la Osa Mayor. No es que tengan algo significativo esas constelaciones y que cuando un planeta pase por una constelación, es que es algo especial. Esas estrellas ni siquiera están ligadas. Algunas son dobles y pues sí, pero en realidad nosotros la vemos como si fuera una sola estrella. ¿Qué pasa con las matemáticas? Sobre todo con cálculo 2, ¿no? Que están sufriendo mucho, me dicen por ahí. Bueno, a ver, pues sí, hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero que no es que simplemente estén relacionadas o que sepamos
o que tengan algo que ver con nuestro comportamiento. La energía oscura existe, sí, nos da igual. Aquí a los habitantes del planetita este chiquito, da igual lo que sea la energía oscura. Ni siquiera nos enteramos de ella aquí. Si nos enteráramos, ni siquiera existiríamos, ¿no? Porque ya nos hubiera despedazado. Entonces, eso como de que hay una conexión real entre estas cosas del universo y nosotros, las pandemias, esto de lo que les platiqué al principio. Bueno, pues resulta que las pandemias de la peste negra, de la gripe española, de ahora del COVID, pues eran distintos planetas en distintas constelaciones con distintos ángulos de separación. Nada que ver. O sea, una conjunción no te dice nada. Si por el contrario, estos planetas estuvieran con el mismo ángulo en la misma constelación, medio podrías pensar ahí que hay algo, y en realidad ni siquiera. Esa sería una correlación válida de algo que sucede aquí. Ajá. Los terremotos, como les decía el de hace rato, pues tampoco podemos saber, ¿no? Hubo científicos que se pusieron a analizar los terremotos y las conjunciones y los planetas y dónde estaban y no encontraron ni una sola correlación. Entonces, quien les diga, es que van a estar los planetas en tal constelación y la última vez que estuvieron así hubo un terremoto, pues chido, ¿no? En realidad no hay correlación con eso. Los pelirrojos, ¿sí conocen quién es este cuate, verdad? Perfecto. Pues tampoco, pues en realidad hicieron un estudio con 500 personas pelirrojas. No, con 500 personas no haces una verdadera estadística si quieres hacer una estadística seria. Y aún así, cuando lo hacen con 10,000, 20,000 personas, aún así, ni siquiera por ahí tienen rangos de error, ¿no? ¿Por qué? Que si lo haces con poquito, pues tú puedes encontrar que ahí puede haber un balón al cual necesitas más datos para saber si ocurre eso o no ocurre eso. Ajá. Lo del bosón de Higgs. Bueno, pues resulta que sí es una influencia muy, 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 muy pequeña. O sea, encontrar un bosón de Higgs es casi imposible y aún así utilizando un método detallado se puede encontrar. Y ya lo han encontrado, ¿no? Fue en el 2016, 2013 me parece, cuando en el CERN lo pudieron encontrar. O sea, y cuando se hace un descubrimiento, por ejemplo, en ciencia en general, digo, ahorita los de astronomía han estado como muy en boga, los guardan así como el mejor de los secretos hasta que no están completamente seguros que hicieron bien todas las mediciones, que las barras de error son muy pequeñas, que lo que van a decir al mundo en realidad sí tiene ahí un background y que alguien más en algún otro lado del mundo, ojalá fuera del sistema solar, pero pues ahorita solo se puede del mundo, puede reproducir esos datos, y le puede dar el mismo resultado, que es básicamente lo que queremos saber. Lo de que habían analizado los astrólogos y los psicólogos, pues solamente fueron para 10 niños. Pues ahí sí tienes mucha probabilidad de acertar o no acertar. Lo de la compatibilidad de parejas, bueno, pues resulta que en 2007 hicieron un análisis de 10 millones de parejas, con muchas preguntas que le hicieron de astrología, y vieron que no había ninguna correlación. Lo ampliaron a 27 millones de parejas. Y entonces, pues vieron que, en efecto, los signos solares, el zodiaco, pues no nos ayuda a elegir pareja. No sabemos qué nos ayuda a elegir pareja. Además, estamos en ciencias, seguramente vamos a morir solos. Entonces, bueno, pues no se angustien mucho por eso. El efecto Marte también hubo por ahí, cuando se pusieron a analizar un poco más a detalle, que resulta que los que eran grandes deportistas y que según esto habían nacido cuando Marte estaba en una de la 9ª o la 12ª casa, pues resulta que los papás cambiaron las actas de nacimiento. Esto fue por ahí de los 60s, para que su hijo naciera en esa fecha o dijera que nació en esa fecha para poder ponerlo a hacer deportes. Entonces, es algo que pasa, ¿no? Entonces, ¿estamos equivocados o sí es cierto o no es cierto? ¿Qué rayos está sucediendo? Si, por ejemplo, contrastamos la astrología oriental contra la occidental, ya saben, la oriental, perro, león, cerdo, chango, no sé, todas esas, con la occidental, las del zodiaco, pues vemos que son cosas, nos dan datos completamente distintos. Entonces, ¿qué está pasando, Nor?
En la ciencia no puede suceder eso. En la ciencia puedes tener distintas culturas, pero al final del día tienes que poder ponerte de acuerdo, no importando tu cultura. Aquí, pues estos dos cuates, ¿no? Que seguramente conocen. Sí, tú tienes una forma de ver la naturaleza o tu ideología, pero cuando estás hablando de ciencia es exactamente el mismo idioma, y al menos la gente con la que vas a trabajar debe de poder entender ese idioma. Nunca he ido a una convención de astrología, sería bueno e interesante ir como para saber si en verdad se ponen de acuerdo entre ellos, ¿no? Hay una cosa que se llama el efecto Forer, que es un test, y que justamente esto nos dice qué tanto tenemos un sesgo de confirmación. ¿Qué es ese sesgo? Que si a nosotros nos dicen 10 cosas de nuestra personalidad, por ejemplo, nuestro cerebro, y eso, o sea, es el cerebro, no es como, yo soy de ciencias, a mí no me pasa eso, ¿no? Si pasa, nos vamos a quedar con lo mejor, o con lo que nuestro cerebro quiere escoger, con eso nos vamos a quedar, con lo que nos haga sentir bien. Entonces, en este caso, si a mí me dicen, eres revoltoso, sí lo soy, siempre me ando peleando, ¿no? Ahí con los del Instituto de Astronomía, con los de Noche de Estrellas, con todo el mundo, ¿no? Eres presumido, pues sí, pues tengo un canal acá bien chido y colaboradores bien chidos y tenemos casi 300,000 seguidores y todo, ¿no? Pero eres un amigo leal. No, sí, todo eso. Lo demás no, eso es malo, ¿no? No, yo soy un amigo leal, ¿verdad, no? Depende de a quién le preguntes. Bueno, entonces, pues hay varios sesgos que tenemos como raza humana. El sesgo de confirmación, la memoria selectiva, solo nos acordamos de lo que nos conviene, así dicho en español. Si nosotros queremos recordar alguna cosa que nos haya sucedido, nuestro cerebro automáticamente nos pone como héroes, nos pone como, no, es que yo dije eso y yo lo dije bien y yo tenía razón y todos los demás estaban mal. Habrá quien diga, no lo exprese así, pero nuestro cerebro sí te lo da así, sí nos lo da así. No, yo hice las cosas bien. Es muy complicado salirse de esa parte. La ilusión de causalidad, que, pues es que las cosas tienen que pasar por algo. Pues las cosas pasan por algo. No pasa eso. Y bueno, la curiosidad. Y bueno, ahora, ya casi ya para terminar. Su signo, seguramente todo el mundo se sabe su signo. ¿Sí? Sabe las fechas. A mí siempre sé del mío que según soy Sagitario, porque de hecho Norby y yo somos Sagitarios, porque somos de diciembre. Ahí dice que Sagitario es del 21 de noviembre al 20 de diciembre. Si hay alguien más, pues también será Sagitario. Bueno, ya van a ser 8 de diciembre, 13 de diciembre. Nos pueden dar regalos, donaciones ahí al PayPal. Apréndanse las fechas. Basta con que se suscriban al canal, con eso estamos contentos. Norby es más humilde. Yo quiero donaciones, ¿no? Si no, ahorita aquí afuera les voy a dar una carta astral verdadera. Entonces, vean estas, sobre todo las de abajo. Libra dice que es del 21 de septiembre al 20 de octubre. Escorpio del 21 de octubre al 20 de noviembre. O sea que ahorita los Escorpio andan con todo, ¿no? De hecho, pusimos un meme ahí en Facebook que fue la sensación, que dijimos, pues ya se siente la mala vibra porque ya están cumpliendo años los Escorpio, ¿no? Sagitario 21 de noviembre a 20 de diciembre, y así, o sea, está como repartido del 20 al 20 más o menos en cada mes. Bueno, pues resulta que el Sol, ahorita en este momento, bueno, tal vez hace, no sé qué hora. Sí, aquí está, todavía. 17:15, bueno, hace 45 minutos, en realidad no importa mucho, estaba ahí, o está ahí el Sol ahorita. En Libra. En Libra, en la constelación de Libra. Pero ya estamos a 7 de noviembre. Deberíamos de estar en Escorpión, ¿no? Pues miren, no estamos. ¿Qué está pasando? ¿Está mal esto? Y va a estar ahí hasta el 21 de noviembre, cuando entre a Escorpión. Así que Escorpión, no sé dónde apretarla. ¿Aquí? Aquí estoy. ¿Quieres ver cuándo entra Escorpión? ¿Cuál es el láser? Aquí. Entonces, casi no se ve, pero aquí está Escorpión. Si lo ven, aquí está Antares. Sí, ya vieron acá y luego está su colita. De hecho, si algún día pueden ir a una observación astronómica, Astrofísicos en Acción de repente realiza observaciones astronómicas, van a ver Escorpión, y Escorpión se ve hermoso, porque justamente se le ve se le ve así como la colita, se ve Antares, se ve impresionante.
Escorpión es, de hecho, de las más fáciles, al menos para mí, junto con Orión, de identificar en el cielo. Y entonces va a estar hasta el 21 de noviembre, pues ahí cuando se supone que ya estaba Sagitario, y de ahí va a estar hasta el 7, no, era para el otro lado, hasta el 30 de noviembre, o sea, solo va a estar 9 días en Escorpión. Aquí no se alcanzan a ver, pero hay unas franjitas que delimitan las constelaciones. Ajá. Entonces, pues resulta que va a estar hasta el 30 de noviembre, y ese día entra en Ofiuco, el 11 de noviembre, y se queda hasta el 18 de diciembre. Entonces, pues en realidad no somos Sagitario, no, somos Ofiuco. Hemos vivido engañados. Somos únicos y detergentes. Y el 20 de enero entra en Capricornio. Entonces, todos los horóscopos están mal. O sea, no solo lo de las casas, sino también lo de el signo solar está completamente mal. Deberían, si quisieran ser tomados más seriamente, deberían de poder arreglar eso al menos, ¿no? Yo diría. Entonces, bueno, esto sí lo voy a leer. Pues no solamente es este misterio de lo pasado, de la fascinación por ver el cielo, sino que en realidad esto es básicamente porque nosotros queremos tener el control. Tenemos esa necesidad de tener el control de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Tal vez esto nos ayuda un poco más a sobrevivir. Digo, esto funciona a nivel mundial, no voy a decir, ay, aquí en México, no. A nivel mundial esto como que te ayuda a que tu existencia sea un poco más llevadera y como poder tener esa sensación de control sobre lo que va a pasar, ¿no? Queremos tener certezas. Las cosas que no sabemos qué va a pasar nos asustan. Los sismos, por ejemplo, que todavía no se pueden predecir tampoco, pero sí al menos podemos medir cuando llegan, antes, después, como ahorita sucedió que fue una falsa alarma. Eso nos ayuda como a sentirnos un poco más seguros, de decir, bueno, al menos tengo un minuto para poder salir a algún lugar, ¿no? Pero es muy complicado. Y es una frase de Sagan que dice que no saber qué nos depara el futuro es agobiante, en efecto, pero es peor intercambiarlo por una ilusión que oprima o que oprime nuestra libertad de elegir. Y bueno, pues básicamente tendría que ser astronomía, astrología, tendría que ser lo mismo. Ahora nos quedamos con astronomía, más actualmente con astrofísica, aunque eso ya es como meterle un poco más ahí a los estudios. Y pues muchas gracias. Nunca nos digan astrólogos, por favor. Bueno, pues muchas gracias por su presentación, muy padre. ¿Alguien tiene alguna pregunta que les quiera hacer? Ajá, déjate paso para la transmisión, no se va a escuchar aquí. ¿Por qué es que no coinciden las constelaciones hoy con lo que dicen los horóscopos que debería estar en este momento? Eso yo te lo explico. Bueno, la pregunta de la compañera para la transmisión es ¿por qué no coinciden las constelaciones del zodiaco con lo que dicen los horóscopos? ¿O dónde está el sol? ¿Por qué no coincide con lo que dice el horóscopo? Y es porque se siguen utilizando todavía las que definió Ptolomeo y los babilonios hace miles de años. Y esa es la razón. O sea, hoy en día, si tú quisieras hacer astrología y horóscopos con cierto carácter científico, o sea, con método científico, tendrías que ir con tu telescopio y ver exactamente cuándo cruza la frontera o a qué velocidad se mueve el sol, o sea, velocidad angular. Pero no, la astrología moderna sigue utilizando las 12 constelaciones, o sea, está descartando Ofiuco para empezar, y entonces eso no corresponde con la división actual de las constelaciones. Y también, por ejemplo, algo que también pasa en astronomía, o sea, ya en astronomía, en investigación, es que, por ejemplo, el punto en el que el sol cruza el ecuador en su camino ascendente hacia el norte, ese todavía le llamamos punto Aries, que es el equinoccio de primavera. Y esa razón es porque hace 2000, 3000 años, ese punto se encontraba en la constelación de Aries. Sin embargo, ya debido a la precesión de los equinoccios, ya no está en Aries, ¿no? Pero todavía en astronomía lo seguimos usando. Ese es el punto cero de la coordenada de ascensión recta, que puedes encontrar en cualquier catálogo astronómico, pero así es. Y todavía, eso sí, los astrólogos, ellos sí siguen utilizando el punto Aries y siguen
considerando que está en Aries. O sea, la astrología no se ha actualizado prácticamente desde la época de los griegos. Esa es la razón. Y que básicamente es porque el Sol se ha movido desde hace 3000 años alrededor de la Vía Láctea, ¿no? Entonces se movió, pues todo se mueve en el cielo. Sí. Por cierto, la precesión de los equinoccios, para quien no sepan de qué estoy hablando, es que el eje de la Tierra, o sea, está inclinado con respecto al plano del sistema solar en 23 grados y medio, y, o sea, la Tierra está así, pero, o sea, no está simplemente así, sino que como un trompo, precesa, pues, como que cabecea, como que bambolea, ¿no? Y tarda en completarse, creo que son cada 24,000 años, si no me equivoco. Cada 26,000, gracias. Cada 26,000 años, el eje de la Tierra hace esto, como si fuera un trompo, ¿no? Y entonces, una consecuencia de eso, por ejemplo, es que la estrella polar, dentro de miles de años, ya no va a ser Polaris, la estrella polar va a ser Vega, por ejemplo, ¿no? Eso va a pasar como en 12,000 años, más o menos. Pero eso sí es suficiente para que, por ejemplo, se ha investigado, se sabe, que en la época de los babilonios, en el 3000 antes de Cristo, Polaris no era la estrella más cercana al Polo Norte, ¿no? Y bueno, gracias a eso, Hiparco pudo ver los registros de miles de años antes y darse cuenta que sus mediciones no coincidían con las de los babilonios, ¿no? Que fueron hechas 2000 años antes, y por eso descubrió la precesión de los equinoccios. Pero fíjense, la astrología ni siquiera descubrió eso. Esa es la diferencia entre una ciencia y pseudociencia, ¿no? La ciencia continuamente se está renovando y se van creando nuevas teorías a partir de nuevos descubrimientos, nuevas observaciones. La pseudociencia, pues no. ¿Otra pregunta? Y por el iPhone. Yo tengo una pregunta, bueno, es como un poquito aparte, pero escuché que una parte comentaron que Newton practicaba un poco la alquimia. No sé si en la antigüedad igualmente había como alguna conexión entre la alquimia y la astrología, o no sé, como que utilizaban algunos procesos alquímicos o algunos conocimientos que tuvieran de algo en la astrología, algo así. Qué buena pregunta. Mira, no estoy totalmente seguro, por lo menos de lo que hasta donde yo me he informado, o sea, sí había como ciertos rituales que involucraban justo esas cosas como pues como combinar sustancias y demás, pero no le llamaban alquimia, eso sí, porque la alquimia también fue un movimiento que surgió en Europa, que surgió en un contexto social muy del siglo XVI, XVII, donde además su objetivo era pues la transmutación y la creación de la piedra filosofal, ¿no? Entonces, los antiguos babilonios, los griegos, no tenían ese objetivo, pero sí llegaron a hacer rituales como de sustancias, ¿no? De combinar sustancias, de transformar sustancias, ¿no? Como ir al oráculo de Delfos y quemar cosas, ponerse hasta bien high. Pero como tal, la alquimia no era, ¿no? Y es que antes le hacían de todo, ¿no? Sí. O sea, eran astrónomos, matemáticos, filósofos, alquimistas, si quieres ocupar esa palabra. Digo, por ahí, por ejemplo, los griegos pues tenían esta parte de los 5 elementos, ¿no? De tierra, aire, fuego, el otro, del avatar, ¿no? Entonces le hacían de todo. Entonces probablemente pues ahí decían, pues voy a mezclar esto con esto, y ahí ocurrían cosas chistosas. Tenemos una experiencia justamente hace 10 años en la carpa de Astrofísicos en Acción, que quisimos hacer un cometa, que si alguna vez lo han hecho, pues se hace con hielo seco, con un poco de tierra, un poco de alcohol, mezclas todo, lo pones ahí en papel aluminio y sale un bonito cometa, ¿no? Y se nos ocurrió que era buena idea agarrar algo más frío que el hielo seco y conseguimos nitrógeno líquido. No nos preguntes cómo lo conseguimos, pero lo conseguimos. Y entonces al expositor, al tallerista, se le hizo fácil meterlo todo, cerrarlo en una jarra y agitarlo. Un instante después salimos corriendo por los paramédicos porque explotó horrible, ¿no? Era y todo el mundo así con polvo y tierra en la cara. Entonces no lo hagan, por favor, pero bueno, esa es una de las anécdotas de astrofísica. Se pasaron de éter. Sí. Se pasaron de transmutación. ¿Alguna otra pregunta? Ya en las sombras. El que se durmió. Hola. No, es que ese se escucha ya, pero... Perdón, ok. Mi duda era cuando contestaron otra duda que mencionaron que el eje de rotación de la Tierra tiene cierta inclinación con el plano del sistema solar. ¿Cómo uno define un plano en el sistema solar? ¿Cómo funciona eso? Arbitrariamente. Sí. O sea, básicamente decimos, o bueno, dijeron algunos
astrónomos, no sé cuándo, no sé quién, que dijo, la línea que une a la Tierra con el Sol, ese es el ángulo cero. Y de ahí todo lo que esté con cierto ángulo, la Luna, por ejemplo, son 5 grados con respecto a esa línea imaginaria que se llama eclíptica, o bueno, es un plano imaginario, todo tiene ángulos, ¿no? Si, no sé, estuviéramos en Marte, tal vez en Marte sería el ángulo cero y la Tierra tendría ahí un cierto ángulo que creo que son como 3 grados con respecto a Marte. Entonces es arbitrario eso. Y muchas cosas en general son como arbitrarias, pero que te das cuenta que funcionan, ¿no? Como lo que decía Nob del punto Aries, es de, bueno, pues sí nos funciona, ya no está ahí, pero sí nos funciona porque justamente por ahí es cuando pasaba el Sol en su regreso, ¿no? En este analema. Igual, sí, de hecho, te iba a decir que sí te regresabas al analema. Sí, justamente, o sea, para definir el plano, o sea, sí es arbitrario, ¿no? Pero es básicamente el plano que incluye a la Tierra y al Sol y excluyes a todo lo demás. Y, por ejemplo, ahí puedes ver qué ángulo produce la Luna con respecto a ese plano, ¿no? Y así puedes ver que la órbita de la Luna está inclinada a 5 grados, por ejemplo. Y o puedes tú definir el plano que tú quieras, ¿no? Pero pues, el plano Tierra-Sol es muy importante, esa es la eclíptica. Y justo, si eres muy observador, pues, o sea, vas a describir esto, de esta figura, y de hecho, si lo mides, bueno, esto depende de dónde lo midas, pero si lo haces, por ejemplo, desde el Ecuador, desde la mitad de la Tierra, justamente vas a encontrar que el ángulo entre el equinoccio y los puntos más extremos es de 23.5. Y con eso puedes medir el ángulo de inclinación del eje terrestre, ¿no? Y así es. Ok, gracias. Pero de astrología nadie va a preguntar nada. A ver, ¿quién es Escorpión? Punto menos. Aquí, acá. Punto menos para la siguiente. Punto menos para tus amigos. No, sí, pregunten. Hay un comentario de TikTok que nos dice, hay un estudio de una que dice que los terremotos se pueden predecir por la luna. No. Hubo un cuate, ¿se acuerdan? En el 2017, Alex Bachman, Ay, perdón. que dijo que él predijo el terremoto de 2017. Este cuate lo que hacía, bueno, digo, ahorita tomamos ese tema, lo que hacía era como que diario se ponía a decir, el Sol tiene actividad solar, y dependiendo de la actividad solar que tenga, manchas solares, ráfagos solares, etcétera, pues va a haber temblor en tal ciudad, en tal país, bla, 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 y diario lo hacía, diario. Creo que llevaba como 10 años haciendo eso, y le atinó uno. Sí. Justo al del 2017 dijo el pueblo, y dijo que iba a temblar ahí, y tembló muy feo aquí en México, y se hizo viral, ¿no? Y él, sí, es que aquí fuimos los únicos, y su video lo subió ahí en todas sus redes, lo repitió, y entonces se hizo muy famoso. En realidad no puede suceder eso. Bueno, digo, al menos con el Sol, o sea, la energía que recibimos del Sol, si algún día quieren hacer ese cálculo, no es suficiente como para poder mover placas tectónicas. Digo, sí es mucha, pero la que recibimos o la radiación que se recibe en la capa superior terrestre no es la suficiente como para mover capas tectónicas. La Luna, ¿qué sucede con la Luna? Que si bien sí afecta a las mareas, afecta a cosas que se pueden, digamos que mover libremente, por así decirlo. Como estos grandes cuerpos de agua que sí sienten esta atracción gravitacional cuando está en luna llena, cuando está en luna nueva, que de hecho la fuerza gravitacional del Sol, no quiero decirlo mal, bueno, pero el Sol y la Luna ahí como que juntitos hacen que la marea sea un poco más alta en esas direcciones, se pone así como un huevo, ¿no? Así jala la atracción gravitacional es de esta forma. Cuando está llena también, ahora en el eclipse, por ejemplo, que nos tocó verlo ahí en la playa, pues vimos como justamente la marea subía, ¿no? Subía más de lo normal. Mucha gente allá en los poblados que estuvimos estaban como asustados, ¿no? Que decían, es que va a haber eclipse y va a subir la marea y pueden pasar cosas malas. No, lo único malo que puede pasar es que veas al sol y te quedes ciego, ¿no? Yo casi me quedo ciego, pero bueno, esa es otra historia. Pero en realidad, que tengan la energía necesaria como para mover las placas tectónicas es muy imposible. Sí, o sea, nada más darse cuenta, ¿no? O sea, las mareas, o sea, tienen un efecto sobre el nivel de los océanos, pero, por ejemplo, las mareas no se sienten en los lagos, ¿no? Ni siquiera en los grandes lagos, ¿no?
O sea, como los que están allá en Canadá o el lago de Pátzcuaro, pueden ir a medirlo y van a ver cómo no afecta. Entonces, si no afecta cuerpos de agua como un lago, que es un medio deformable, pues mucho menos va a afectar a las placas tectónicas. Y me acuerdo de lo de Alex Bachman, que hicimos el cálculo. O sea, si lo que él decía era cierto, entonces tenían que haber como 10 sismos magnitud 9 todos los días. O sea, era algo completamente fuera de lugar, ¿no? Sí, ¿no? Y una vez, me acuerdo, sobre predicción de sismos, una vez así, de que andaba por ahí, por internet, encontré una conferencia de sismología donde no sé cómo decirlo, unas personas sí metieron un póster sobre predicción de sismos y básicamente todo el contenido de su póster era una gráfica y hagan de cuenta que era una gráfica de dispersión así, o sea, no sé, o sea, eran puros puntos, así, eran una nube de puntos y los tipos le ajustaban una recta así. Como los astrónomos. Ajá, sí, coeficiente de Pearson 0, ¿no? O sea, pero dijeron, no, pues ya, miren, ahí está el modelo, funciona perfecto y con eso podemos predecir sismos. Y eso estaba en una conferencia de sismología, creo que en Rusia, ¿eh? O sea, sí les aceptaron el póster. Entonces, desgraciadamente, a veces la pseudociencia, o la mala ciencia más bien, se cuela todavía en estas cosas, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Ok, el semestre pasado de hecho hicimos una mesa redonda de previsiones sísmicas. Podemos volverla a hacer. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí, claro. Pero nada más, último detalle. Es que hay un sismo, el único sismo en la historia que sí se ha podido predecir, o sea, para que lo busquen. Ahorita se me olvidó el nombre del lugar, pero búsquenlo en Astrofísicos en Acción, en el Facebook. Ese lo pusimos en Facebook. Y es un sismo que se predijo que iba a ocurrir, porque ocurrían creo que cada 24 años, así. Ocurrieron varios sismos en el siglo XIX y XX, con un intervalo así bien separaditos, 24 años, 24 años, 24 años. Y cuando ya tocaba el de los años 80, ese sismo falló como por 15 años. Ese fue el único sismo que se ha podido predecir y falló por 15 años. Así es, ya, perdón. Muchas gracias. Los invitamos a comerse unas galletitas, café, allá afuera. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.